Buen día, me presento, soy Valeria y hoy les estaremos presentando el tema de la teoría de las normas jurídicas. Yo les estaré compartiendo la definición de lo que es una norma jurídica y también les daré a conocer algunas de las características que nos podrían ayudar a diferenciarla de otro tipo de normas. Una norma jurídica se puede definir como que es una regla de conducta de carácter obligatorio. Esto quiere decir que pues es una regla que estás obligado a seguirla independientemente si estés de acuerdo o no estés muy de acuerdo con ella. Estas reglas son impuestas por una autoridad competente que busca regular el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Establecen deberes y derechos a cada uno de estos y su incumplimiento genera una sanción. Esta sanción puede ser exigida coactivamente por el Estado. En pocas palabras, pues una norma jurídica es creada por el Estado con el fin de que no vivamos dentro de un caos total. Imponen deberes, imponen deberes, reconocen derechos y al no cumplirlas, hay multas, cárcel o sanciones como consecuencia. Poniendo de ejemplo quizá la ley de tránsito, cuando manejas a alta velocidad, pues ya se te impone una multa por violar esa ley de tránsito. O cuando hay un robo a mano armada, pues a la persona se le priva de su libertad y se le manda a prisión por haber violado una ley. Dentro de sus características se encuentra la generabilidad. Cuando se habla de generabilidad, nos referimos a que pues son creadas para toda la población y no para alguien en específico. O sea, que son aplicables y toda la población las tiene que seguir de manera igualitaria. Y no hay como distinciones de que, bueno, tú las sigues de esta manera y estos otros las siguen de esta otra. Son para toda la población. Otra de sus características es que tienen obligatoriedad, pues una característica esencial de las normas jurídicas es su carácter obligatorio, a diferencia de las normas morales, que pues su cumplimiento es a voluntad y está sujeto a la conciencia individual. Las normas jurídicas están más controladas porque pues si no las cumples el Estado es quien se encarga y está facultado a aplicarte sanciones en caso de que tú no las sigas o no las cumplas. Otra característica es que son externas, porque al final se fijan más en tus acciones, en lo que haces, en lo que hiciste o no, en lo que cumpliste o no, y no en tus intenciones o pensamientos internos que tuviste al accionar de tal manera. Por ejemplo, en el pago de impuestos. Si tú no pagas un impuesto, no se te cuestiona el por qué no lo pagaste. Se fijan simplemente en si lo pagaste o no. No te preguntan si no te gusta o te gusta pagar impuestos, o si no estuviste en una situación financiera muy favorable para poder o que te permitiera hacerlo. Se fijan en el simple hecho de si lo hiciste o no. Poniendo de ejemplo nuevamente la ley de tránsito, la ley de tránsito indica que cuando un semáforo se ponga en rojo, pues tú te tienes que detener e independientemente estés de acuerdo o no estés muy de acuerdo con esa norma, tú la tienes que seguir porque pues se fijan en si lo haces o no. Otra característica es que son coercibles. Esto quiere decir que pues el Estado impone fuerza o aplica pues sanciones para que tú te sientas obligado a cumplirlas. Si un individuo se niega a cumplir con la ley, el Estado tiene el poder de aplicarte sanciones que van desde una multa hasta la privación de la libertad, que es cuando te mandan a prisión. Otra característica es que son bilaterales, tienen bilateralidad, porque al aplicarse se generan deberes y derechos por ambas partes, que es todo lo contrario cuando se habla de la unilateralidad y cuando se aplica pues solo se le ceden deberes u obligaciones
y derechos a una sola parte, que es todo lo contrario acá, se le ceden a ambas partes, como por ejemplo cuando hablamos de contratos. Cuando hay un contrato de compraventa, pues el consumidor, tanto como el vendedor, tienen deberes y derechos. El consumidor tiene el deber de pagar por las cosas que quiere adquirir y tiene el derecho de recibir esos bienes. Y el vendedor tiene la obligación de entregarle el bien al comprador y también tiene el derecho de recibir su paga. También cuando se habla sobre un contrato de renta de una casa, pues el propietario tiene el derecho de recibir la casa en buenas condiciones, tiene el derecho de que respeten su privacidad mediante su estancia en esa casa, tiene también el derecho a vivir cómodamente, o sea que todo esté en buenas condiciones, pero también tiene la obligación de hacer sus pagos puntualmente, tiene la obligación de cuidar la vivienda en la que está viviendo y el propietario de la casa tiene la obligación de entregarle la casa en buenas condiciones, tiene la obligación de respetar su privacidad, pero también tiene el derecho de recibir las pagas puntualmente y tiene el derecho a que cuando la persona ya no quiere rentar su casa, pues esa misma casa la reciba en las mismas condiciones en la que la entregó, quizá no en las mismas, pero tampoco maltratadísima. Y pues las normas jurídicas también son heterónomas. Cuando se habla de la heteronomía, quiere decir que pues son emitidas por una autoridad exterior al individuo y el individuo debe seguirlas independientemente si le agraden o no las normas, porque pues ya se dijo anteriormente, si no las sigues o no las respetas hay una sanción por detrás. Y pues me parece muy importante que haya reglas establecidas dentro de una sociedad, porque pues nos ponemos a pensar por un momento, si no estuvieran estas reglas, todos actuaríamos bajo nuestro mismo criterio o nos aprovecharíamos con el hecho de que pues a base de nuestras acciones no hay consecuencias o no tendrías consecuencias, no habría como sanciones o no habría castigos por detrás de tus propias acciones, entonces actuaríamos sin importar qué consecuencias habría después de accionar de cierta forma. El siguiente tema en nuestra exposición son los tipos de normas jurídicas, ya que las normas jurídicas se pueden clasificar de diferentes formas. Algunas son por su jerarquía, por su validez, o por un ámbito personal o material, e incluso por su función en un ámbito jurídico. La primera clasificación de las normas es por su jerarquía, ya que se organizan dependiendo de su importancia o la autoridad que sea competente ante esa norma jurídica, como la Constitución, tratados de libre comercio, leyes. Gracias a la clasificación jerárquica, podemos entender que hay normas que tienen muchísimo más importancia que otras. Las que tienen más importancia no se pueden contradecir por las otras no pueden invalidar a las normas con más valor. En la clasificación jerárquica, la más importante es la Constitución, ya que esa nos da los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. De ahí siguen todas las normas, pero esa siempre se considera la más importante, por eso es la primera de toda la jerarquía. Después de la Constitución podríamos considerar los tratados internacionales, ya que estos son entre países, pero aún así se siguen tratando cosas como los derechos humanos, el comercio e incluso el medio ambiente para ambos países y cómo beneficiarlos según las normas jurídicas. Después de eso podríamos considerar las leyes federales, ya que esas rigen a todo el país, son aprobadas por el Congreso de la Unión y están creadas a base de la Constitución. De ahí nos podríamos pasar a las leyes estatales. Esas son creadas para cada estado, son creadas por el Congreso estatal y un ejemplo sería el Código Civil del estado de Jalisco, ya que ese no tendría las mismas normas o leyes que se podrían tener en otros estados, ya que hay muchos factores que las van cambiando, incluyendo más la preservación de áreas naturales. En algunos estados de la República se enfocan mucho en eso y no tanto en otras situaciones.
Ante esto, solo nos quedarían los últimos dos, que serían los reglamentos. Estos son dados por el Poder Ejecutivo y nos dicen cómo aplicar las leyes. Y las normas municipales, pero esas son de cada municipio y por lo general solo detallan detalles como los horarios, los ruidos que se pueden hacer dentro de la calle y todo ese tipo de aspectos más personales. Yo soy Valeria y yo les voy a hablar acerca de las normas por su obligatoriedad. Este tipo de normas impone y obliga a que todas las personas las cumplan sin excepciones. Existen dos tipos dentro de este tipo de norma, que son las imperativas y las dispositivas. Las imperativas son aquellas de carácter forzoso, sí o sí las tienes que cumplir. No pueden ser modificadas por las partes involucradas y son coercibles, lo que significa que si no se cumplen puede tener sanciones legales. Un ejemplo de ello puede ser que una persona sufra un atentado o un asalto y dentro de este acto la persona salga lastimada o herida y por consecuencia fallezca. Posteriormente, un familiar de la víctima busca al agresor y en busca de venganza acaba con su vida. Esto es un ejemplo de que se está violando este tipo de norma y también se está violando el artículo 17 de la Constitución, que dice que ninguna persona puede hacer justicia por su propia mano. Después tenemos las dispositivas, que aquí la voluntad de las personas puede intervenir si no se han llegado a un acuerdo o algo al respecto. Estas, a diferencia de las imperativas, sí pueden ser modificadas lo que la ley señala, si es lo que se quiere, y estas se encuentran dentro del derecho privado. El derecho privado, recordando, son el conjunto de normas que regula la relación entre las personas físicas y las personas jurídicas. Un ejemplo puede ser los contratos, las herencias, los testamentos, que ese es el ejemplo que les voy a mencionar. Si un padre pone como único heredero a uno de sus hijos, solamente a uno, aquí se ve el Código Civil Federal 1281, que dice que se tienen que seguir los trámites literalmente, pero este código queda nulo o no se toma en cuenta porque al momento de que el hijo, el beneficiario, obtiene estos bienes, se convierte en propietario. Y en el Código Civil Federal número 830 dice que él tiene la facultad de disfrutar, usar y disponer sus bienes como él lo decida. Otra de las clasificaciones es por su función, ya que no todas sirven para lo mismo. Algunas crean derechos y otras indican cómo aplicarlos, e incluso algunas son para regular el poder del Estado. Estas se dividen en tres tipos: sustantivas, adjetivas y orgánicas. El primer tipo son las sustantivas, ya que estas nos establecen los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Además, nos indican qué conductas están o no prohibidas. Son la base del derecho, ya que nos indican prácticamente lo que está bien hacer y lo que no está bien. El segundo tipo son las normas adjetivas. Estas nos indican cómo llevar a proceso las normas sustantivas. Nos indican cómo llevar a cabo una denuncia, algún proceso legal. Incluso las sentencias se dictan a base de normas adjetivas. El tercer tipo son las normas orgánicas. Estas organizan y establecen el funcionamiento del Estado y de las instituciones públicas, como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, entre otras. La forma más fácil de entender las normas adjetivas sería entender que ellos no crean los derechos y tampoco dan un castigo directamente. Ellos nos explican los pasos que debemos de tener para poder crear una denuncia, para poder demandar a alguien. Para eso son ese tipo de normas. Se nos da como una especificación a todos sobre los pasos que tienes que seguir, porque no puedes llegar y querer levantar una denuncia sin tener todos los pasos antes, o tener pruebas, o tener una constancia de lo que estás viviendo. Otra de las más fáciles de comprender son las normas orgánicas, ya que estas solo están dirigidas a altos mandos en el gobierno.
ya sean de poder judicial, poder administrativo, ya que estas son creadas para regular a todo el gobierno. Y por último tenemos las normas por su relación de la voluntad de las personas, que como su nombre lo dice, aquí tiene que ver con la voluntad de todos los individuos. Existen dos tipos, que son las taxativas y las permisivas. Las normas taxativas son aquellas que obligan a que todos los particulares las cumplan. Son imperativas, como ya lo dije, son para todos, no hay excepciones, tienen un interés colectivo, no solamente individual, y son coercibles, lo que significa que si no se cumplen puede haber sanciones legales. Un ejemplo de ello puede ser el contraer matrimonio con otra persona teniendo un vínculo del mismo tipo con otra persona. Esto no puede ser así porque se está violando el artículo número 156 del Código Civil Federal, que claramente dice que ninguna persona podrá contraer matrimonio teniendo un vínculo subsistente con otra. Si esto se hace, el matrimonio quedaría completamente nulo porque se está violando esto. Y después tenemos las normas permisivas, que estas intervienen la libertad de voluntad de las personas para modificar pues los efectos. Aquí estas se dividen en dos, interpretativas y supletivas. Las interpretativas nos ayudan a entender lo que la ley quiere decir cuando no se entiende o cuando hay partes confusas. Y las supletivas es aquellas cuando hay una falta o un espacio vacío entre el acuerdo de las partes involucradas. Aquí la ley interviene y ese espacio lo llenan como ellos más lo vean conveniente. Un ejemplo de esto puede ser, retomando el caso del matrimonio, que los cónyuges pueden decidir bajo qué régimen casarse, bajo el régimen conyugal o separación de bienes. Esto viene en el artículo 182 del Código Civil Federal, donde ellos tienen la total libertad de escoger cuál opción elegir. Y esto es un acto jurídico porque dan su voluntad, o sea, es bilateral. Y es oneroso porque cada parte da algo para recibir algo a cambio. Yo les voy a presentar los elementos de las normas jurídicas. Se divide en tres grupos principales: elementos esenciales o estructurales, elementos personales o subjetivos y elementos complementarios. Los elementos esenciales o estructurales son los más importantes porque forman parte de la base de toda norma jurídica, y aquí se encuentran dos partes: el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. El sujeto jurídico también es conocido como hipótesis. Se le puede llamar de las dos maneras. El supuesto jurídico es la parte de la norma que dice en qué situación o caso se aplica la ley. Es como una condición que se debe de cumplir para que la norma empiece a funcionar. Por ejemplo, en la norma, si una persona causa daño a otra, se le debe reparar el daño. El supuesto jurídico es causar daño a otra persona. Y cuando esto pasa en un caso real, la norma se debe activar. Otro ejemplo sería si una persona cumple 18 años, puede votar y el supuesto jurídico es cumplir los 18 años. El supuesto se refiere a acciones humanas como robar, casarse, firmar un contrato, etc. En pocas palabras, el supuesto jurídico indica cuándo se va a aplicar la norma. La consecuencia jurídica, en cambio, es lo que la ley ordena que pase cuando se cumple el supuesto.
es el resultado legal o el efecto de la norma. Por ejemplo, en el ejemplo que había comentado anteriormente, si una persona causa daño a otra, lo debe reparar. La consecuencia jurídica es que lo debe de reparar, obligar a la persona a pagar el daño, ya sea con una indemnización o pues otra cosa. Y en sí, si una persona cumple 18 años, la consecuencia jurídica es adquirir el derecho a votar. Las consecuencias pueden ser el nacimiento de una obligación, que te imponen sanciones o modificaciones de las situaciones legales. Por ejemplo, si alguien comete un delito, la consecuencia pues es una sanción. Si dos personas meten un contrato, la consecuencia es que pues tienes derechos y deberes, pero para ambas partes. Así el supuesto y la consecuencia pues van de la mano, van juntas. Uno dice cuándo se va a aplicar y el otro qué pasa cuando se aplica. El número 2, elementos personales o subjetivos. Los elementos personales se refieren a las personas que participan en la norma, es decir, a quienes se van a aplicar. Y hay dos tipos de sujetos: el sujeto activo, que es quien tiene el derecho a exigir algo; el sujeto pasivo, quien tiene la obligación de cumplirlo. Por ejemplo, en una compraventa, el comprador tiene el derecho de recibir el producto. ¿Y qué sería el sujeto activo? Y el vendedor tiene la obligación de entregarlo, que sería el sujeto pasivo. Si en estos sujetos la norma no se aplica correctamente, no tendría a quién aplicarse. Entonces, pues sí son importantes para que la norma tenga sentido. Los elementos complementarios son los que ayudan a saber cómo, cuándo y dónde se aplica una norma. Y no cambia el contenido de la norma, pero pues sirven para que se apliquen correctamente. Los elementos son el tiempo, que dice cuándo la norma entra en vigor y cuándo se deja de aplicar. Por ejemplo, una ley puede decir entra en vigor el 1 de enero del 2026 y desde ese día, desde esa fecha, pues hace efecto. El lugar indica dónde tiene validez la norma. Por ejemplo, una ley estatal solo se aplica dentro del estado, mientras que una ley federal se aplica para todo el país. La autoridad competente es pues, quien crea o hace cumplir la ley o la norma. Por ejemplo, el Congreso crea las leyes, los jueces las aplican y las autoridades las hacen cumplir. Estos elementos pues dan validez y dan contexto a la norma. Se aseguran de que se aplique correctamente en el tiempo, lugar, tiempo y forma por la autoridad competente. En resumen, las normas jurídicas pues están formadas por varios elementos que trabajan juntos para que el derecho funcione correctamente. Los elementos esenciales, el supuesto y consecuencia, son la estructura básica de la norma. Los elementos personales indican a quiénes afecta y a quiénes va a beneficiar. Y los elementos complementarios definen cuándo, dónde y a quién aplica la norma. Y pues esto sería todo de mi parte. Luego tenemos los ámbitos de validez de la norma jurídica, que son los límites dentro de los cuales la norma despliega su efectividad, su aplicación y su obligatoriedad. Existen 4 tipos según la clasificación del jurista Hans Kelsen, que es el ámbito espacial, temporal, material y personal.
yo les voy a decir acerca del espacial y el temporal. El ámbito espacial se refiere al espacio geográfico o territorial en que las normas se aplican. Existen dos tipos, que es el internacional y el nacional. El internacional se refiere donde buscan aplicarse estas normas en diferentes estados, que a estados me refiero a países. Pueden ser tratados, convenios o acuerdos internacionales. Todo depende si los países están de acuerdo en comprometerse oficialmente o no. Un ejemplo de esto puede ser México, que ha firmado varios tratados con la ONU. Uno de ellos son los derechos humanos. Sin embargo, esta declaración no tiene un sistema coercitivo que sancione u obligue a que los demás países las cumplan. Es decir, no hay una autoridad directa que obligue y sancione a los demás países. Después tenemos las nacionales, que son aquellas que se aplican dentro de un territorio nacional o de un país. Cada país impone y crea sus propias leyes y normas. Existen 3 niveles de gobierno que ya conocemos: el federal, el estatal y el municipal. El federal es aquel donde es válido dentro del territorio nacional, o sea, dentro de todo el país. El estatal se refiere a los estados específicos de la nación, y el municipal pues son las reglas que se aplican dentro de un municipio. Un ejemplo de este ámbito nacional puede ser que una turista viaje a un país, en este caso puede ser Irán, que es un país donde son muy específicos y muy exigentes con la vestimenta de las mujeres, donde no están cuidando que no se les vea el hombro, la pierna, incluso el cabello. Y si no se cumplen estas normas, puede ser sancionada e incluso la pueden multar o la pueden arrestar por incumplir estas normas. Luego tenemos los ámbitos temporales, que se refiere a la vigencia de la norma, cuando inicia y cuando acaba. Este tiene 2 tipos, que es la vigencia determinada y la vigencia indeterminada. La vigencia indeterminada se refiere a que no hay una fecha de finalización establecida, por lo que esta puede ser cambiada cuando llegue otra ley o cuando sea derogada. Un ejemplo puede ser el Código Civil Federal, que hasta el día de hoy se sigue aplicando y no se sabe hasta cuándo puede estar vigente. Luego tenemos la vigencia determinada, que a diferencia de la indeterminada, esta sí tiene una fecha de inicio y fin. Un ejemplo puede ser el decreto de emergencia sanitaria, que generalmente dura 6 meses y es un claro ejemplo de una vigencia determinada. El ámbito material en las normas jurídicas se refiere a qué tipo de situaciones y conductas regula y aborda una sola norma jurídica. Estas tienen diferentes tipos de clasificación. Una de ellas serían las normas del derecho público, ya que estas se basan entre conflictos o situaciones que puedan ocurrir entre instituciones públicas del Estado. El siguiente sería el derecho privado, que este solo aborda las relaciones entre particulares. La forma más fácil de entenderla sería la relación que tú tendrías con una empresa, ya que es una empresa privada que tiene un contrato, que tiene ciertas especificaciones diferentes, donde pues si tú firmas, tú estás aceptándola, y si en caso de que hubiera algún problema, lo que procedería sería un derecho privado, ya que es solo entre ustedes dos y no tanto entre una institución pública que tiene que declararse ante toda la sociedad. Otra de las clasificaciones sería el derecho social, que este en sí está creado para beneficiar o dar más apoyo a cierto sector que esté más necesitado, como los derechos laborales, que pues son para proteger a los trabajadores y que no exista una sobreexplotación ante ellos por su trabajo, o el derecho agrario, que ese está creado para regular la forma en la que se usan las tierras y darles a ellos la garantía de que todo su trabajo se está validando de la forma en la que debería y no en la forma en la que la gente lo quisiera.
Otro de los ámbitos sería el ámbito personal, ya que este nos indica a qué persona o qué grupo o qué sector de personas está dirigida la norma y por qué tienen que cumplirla. Este ámbito de las normas tiene una clasificación de 3 tipos, que el principal serían las normas universales, que son aplicadas para todas las personas dentro de un país, sin distinción de edad, trabajo, etnia, sin importar si eres un político importante o no, son aplicables para todos de la misma forma, con la misma sanción. El segundo tipo son las normas individuales o especiales, ya que estas no son aplicadas para todas las personas y son específicamente aplicadas a grupos o personas que tengan alguna función pública, como funcionarios públicos. Y el tercer tipo son las normas de carácter colectivo. Estas son aplicadas a ciertos grupos de personas que tengan un mismo interés o un mismo fin, como trabajadores o grupos grandes de personas. El ejemplo más fácil que tenemos para entender las normas universales sería la Constitución, ya que ahí están escritos nuestros derechos y se nos da a entender que no pueden privarnos de nuestros derechos, no pueden violarlos o violentarlos, y esto es aplicable para cualquier persona dentro del país, sea nacido en México o un extranjero. Se aplican de la misma forma, los protegen de la misma forma y no hay una distinción social entre si eres un funcionario público, un estudiante, un trabajador agrario, etc. La forma más fácil de entender las normas individuales es entender que estas son aplicadas para servidores públicos. Un ejemplo sería su declaración patrimonial, que tienen que hacer obligatoriamente durante cierto lapso de tiempo. Esto garantizando más transparencia ante el poder ejecutivo que se tiene en el Estado o en el país. El derecho más fácil y que en lo personal no sabía que pertenecía a las normas colectivas es el derecho a la educación, ya que el Estado está obligado a impartir educación laica y gratuita para todos, ya que pues sí, básicamente un gran grupo de personas que tal vez no tienen el recurso necesario para acceder a la educación pueden crear un sindicato, etcétera, para obligar al Estado a que se les dé ese derecho. Eficacia, validez y justicia de las normas. Para que una norma sea considerada una norma jurídica, tiene que tener estos 3 elementos: la eficacia, la validez y la justicia. Con eficacia nos referimos a qué tanto se cumple o qué tanto se aplica una norma en la realidad. Por ejemplo, si una norma no se aplica, no se cumple por nosotros los ciudadanos, pero la autoridad tampoco hace que se cumpla, es una norma ineficaz. Un ejemplo de ello sería la norma de no tirar basura en la calle, porque, por ejemplo, a nosotros como ciudadanos se nos hace muy fácil el ir caminando y tirar una basura, pero al no tener un peso de obligatoriedad por parte de la autoridad, no se nos hace como muy necesario el cumplirla, ¿ok? Entonces, eso sería un ejemplo de una norma ineficaz, que la norma está, la norma existe, pero nosotros como ciudadanos no la cumplimos y las autoridades tampoco nos hacen cumplirla. Entonces, en resumen, la eficacia mide el cumplimiento de la norma por la sociedad. En segundo tenemos la validez. La validez es cuando una norma está reconocida por una autoridad competente y esta siguió los procesos legales para que esta norma sea reconocida. Por ejemplo, si una norma fue aceptada por el Congreso y fue publicada en el Diario Oficial, ya es una norma válida. Y el hecho de que esta norma sea válida no significa que una persona pueda elegir entre cumplirla o no cumplirla. El hecho de que esta norma sea válida significa que ya tiene un peso, que ya tiene una fuerza de obligatoriedad sobre nosotros los ciudadanos al no cumplir esta norma.
volviendo al ejemplo de la basura, si esa norma fuera válida, desconozco si es válida, pero si fuera válida, nos sancionarían a nosotros como ciudadanos por ir caminando y tirar una basura. Perdón, ya sería con peso obligatorio, con una fuerza obligatoria. Entonces, en resumen, que una norma sea válida significa que esta norma ya fue reconocida como norma y tiene un peso de obligatoriedad hacia nosotros los ciudadanos. Por último, la justicia. La justicia se refiere a que una norma tiene que ser equitativa, razonable y que proteja los derechos de las personas. Por ejemplo, si existiera una norma que violentara o que discriminara a un grupo de personas y esta norma fuera eficaz, o sea, que nosotros los ciudadanos la cumplamos, que fuera válida, o sea, que ya esté reconocida por una autoridad competente, pero discrimina, entonces violenta un derecho y esto la hace injusta, ¿ok? En resumen, una norma justa busca que sea moralmente correcta y que exista el bien común, o sea, el bien para todos, ¿ok? Sin violentar los derechos, sin discriminar y sin hacer menos a otros, o sea, tiene que ser equitativa. En conclusión, los tres elementos hacen que una norma jurídica sea correcta. Si una norma es válida, pero es ineficaz, o sea, existe la norma, pero no se cumple, digamos que pues no sirve de nada, ¿ok? Que la norma exista, pero las autoridades no hagan que nosotros como ciudadanos las cumplamos, es inservible hoy. Pero que una norma sea eficaz, pero que no sea justa, o sea, que nosotros como ciudadanos las hagamos, las cumplamos, la llevemos a cabo, pero estemos violentando los derechos de otras personas, esto causa un abuso a los derechos humanos de nosotros, los ciudadanos, de nuestras personas, porque estamos discriminando, estamos violentando, etcétera, 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 los derechos de las personas. Y por último, si una norma es justa, pero no tiene validez, o sea, es justa, se lleva a cabo, pero no está reconocida como norma, esto no tiene un respaldo legal, por así decirlo. O sea, no hay algo que nos diga, aquí está escrita esta norma que es justa, que llevamos a cabo, no existe, ¿ok? Entonces, para que una norma jurídica sea correcta, necesita estos tres principios que estén en armonía, ¿ok? Que sea una norma válida, o sea, que sea reconocida como norma por una autoridad competente, que sea justa, que no violente los derechos de otras personas, que sea moralmente correcta, que busque el bien común y que sea eficaz. O sea, que como ciudadanos la cumplamos y que las autoridades nos hagan cumplirlas, que nos sancionen en caso de no cumplirlas. En conclusión, vemos que las normas jurídicas son el pilar de una sociedad, ya que su función es mantener un orden para tener estabilidad y justicia. Sin las normas jurídicas no habría una base en la cual nos orientemos y no podremos tomar las mejores decisiones que pues sí, podremos tener. Tampoco habría un límite para las personas que son muy... Sí, para que nos proteja de otras personas y proteja también nuestros derechos. La norma jurídica es lo que la sociedad piensa que es correcto y necesario para una convivencia armoniosa. Las normas son obligatorias y solamente las puede aplicar la ley o una autoridad competente. Por eso se les dice que son coexibles. La coexibilidad, o sea, en las normas se explica como si fueran, o sea,
son dichas por un poder legislativo y son aplicadas por el poder judicial. Esto nos garantiza que sean efectivas y que proteja así los derechos y el orden. En los tipos de normas judiciales hay una jerarquía. Por ejemplo, tenemos la Constitución. La Constitución es la norma suprema, es la Carta Magna, como le quieren decir. Esa es la principal. Y, ¿cómo se llama? La más baja, que serían, ¿cómo se llama? Los reglamentos de alguna empresa privada o alguna escuela pública, etcétera. No todas las normas tienen el mismo peso ni los mismos objetivos. Eso causa que tengamos que no solo tener valores nosotros mismos, sino que también hay lagunas legales en las que se pueden drenar varias cosas, y por eso la ley trata de hacer como una red las leyes para que ningún delito o ninguna acción que sea dañina para la sociedad se filtre. En los elementos de las normas jurídicas tenemos tres componentes esenciales, que son el supuesto jurídico, la consecuencia jurídica y el sujeto. El supuesto jurídico es la situación en la que ocurre el delito. La consecuencia es la cosa que deberá pagar la persona, el sujeto, pues. El sujeto es la persona o entidad que comete el delito. Un ejemplo sería en un asesinato. En un asesinato lo que pasa es que el sujeto comete el delito, que es asesinar, ya sea en la situación de que fue un robo que se agravió, la persona tuvo resistencia y pues no tuvo de otra manera más que asesinar a la persona. La consecuencia sería una cadena perpetua. También tenemos el ambiente de validez de las leyes, de las normas jurídicas. Esto se refiere a que es como, ¿cómo se llama? Es donde se aplica las leyes, y son cuatro componentes, que es el territorial, es el personal, es el temporal y es el material. El territorial pues sí, es el territorio donde se ejerce la ley y donde se escribe. Por ejemplo, aquí en México tenemos la Constitución. Esa ley solamente se puede aplicar aquí y en ningún otro territorio o en algún otro país. En lo temporal se refiere a la validez que tiene la ley. Por ejemplo, hay leyes que son temporales o que se extinguen en un cierto tiempo, y hay leyes que no se extinguen, como por ejemplo la Constitución. Es así, pues es permanente. Están los materiales, que son, ¿cómo se llama? Es como el ambiente. Por ejemplo, hay delitos penales, civiles, administrativos y laborales. Por ejemplo, el penal es un delito mayor, el civil es como un delito, entre acuerdos o algo. El laboral es en tu ambiente laboral, obviamente, que, incumples una regla de tu ambiente laboral. Y también tenemos que es el personal. El personal es a lo que se dirige la ley o la regla que se corrompió. Por ejemplo, el ciudadano, es el ciudadano, el político en México. El político o el policía o el empleado, cualquiera de esos puede ocasionar un delito, y como ya lo había mencionado, el material es el ámbito en donde se lleva, el ambiente. Esto nos garantiza que se apliquen las leyes, que sean claras y que sean coherentes, porque pues sabemos que una ley, si no es coherente, debe de ser coherente más bien, para así que las personas entiendan y sepan defenderse ante otras personas. Por ejemplo, cuando un policía te detiene, que según eso porque no tienes un faro y te lo rompe el güey, ya se lo sabe. Y ya, eso significa que en un ambiente, eso nos garantiza que sean coherentes. O sea, tú te puedes defender ante un policía que te está, que está haciendo que está. Una reflexión sería, para ver la magnitud que tienen las normas jurídicas en nuestra sociedad, es
ver todo lo que pasó en México. El rancho Izaguirre, o sea, lo más reciente, el rancho, lo anterior en épocas del PRI y del PAN, que serían el genocidio del 68, la matanza de estudiantes, pues todo lo que se llevaron todos los presidentes, por ejemplo, las gasolineras que según eso costaban millones y solo habían levantado 2 bardas. Todo eso tiene que ver mucho. A lo que voy con esto es que las normas son esenciales. Y si tenemos un gobierno que no las aplica correctamente, que no las ejerce y que se corrompe ante cualquier dinero, porque pues sabemos que la corrupción aquí en México es de lo más alto que hay en el mundo, si no es que el más alto, por decirlo. Sabemos hasta ahorita, o sea, el gobierno de ahorita no está tan madreado, o sea, sí, pero no hay que empezar a ver las cosas normales. No hay que ver que la corrupción en México es normal, no es normal. Tenemos que hacer ejercer nuestros derechos como ciudadanos, ver todo en lo que se está gastando el dinero, ver cómo se va el presupuesto, cómo la deuda extranjera creció y sinceramente pues en el país sí se han visto cambios como en los aeropuertos, del tren y todo eso, pero sabemos que todo el dinero no va para ahí, para esas obras. También sabemos que hay proyectos en los que se gasta de más para que así políticos, empresarios, las cámaras de senadores, pues todo lo que han hecho se lleven un dinero aparte. Y sabemos que pues nuestro gobierno es corrompido. Pero bueno, México. Con esto sería toda nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos y por la atención que dada